ayuda a muchos y a ti mismo, suscríbete y dale manita arriba, también toca la campanita para que te avisemos cuando se publique algo, y con eso ayudas a más personas también. Los fundamentos de una salida anunciada. Fe. Gálatas 5, del 22 al 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Bien, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Él les dé entendimiento de todas las cosas de que se hablan aquí. Con su ayuda y amor habrá cosas difíciles de entender, pero con ayuda de Él nada es imposible. Pero no trate de entenderlas por su propia inteligencia. Piense primero que nada que estas cosas son espirituales y por eso se deben entender con el Espíritu, no con la carne. Esto es, no con el razonamiento. Porque de cosas espirituales es que habla este estudio. Ahora, ponga su atención a Dios en una pequeña oración suya. Le dejo un espacio de silencio para que usted ore a su manera. Luego siga escuchando. Amén. Bien. Si ya oró al Señor por sabiduría, le será más fácil entender, ya que yo oré por ustedes para que Dios les dé sabiduría. Tomamos pues la escritura del principio y leamos. Gálatas capítulo 5, verso del 22 al 23, que es lo mismo que leímos arriba. Pero nada más vamos a leer el 22 y el 23. Dice, esto es palabra de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Como vamos a hablar de fe, primero hemos tomado la Escritura, porque ahí nos dice que la fe es fruto del Espíritu, aunque no dice Espíritu Santo, solo Espíritu. Se entiende que es el Espíritu Santo, hermano o hermana, porque tú has decidido creer. Él te da ese fruto para prepararte y lo primero que Él te da es elevar tu amor, pues estamos sin amor a Él. Y aunque es un amor finito, carnal, el nuestro, es lo que tenemos y Él trabaja con eso, haciéndolo crecer en ti. De manera que te da gusto, gozo, luego paz. Eso te hace más paciente, bondadoso, obediente. Eso es fe. Manso, tranquilo. Y te da temple, seguridad en ti mismo o misma. Confianza en lo que crees, seguridad en Dios. Y dice que contra esas cosas no hay ley. No hay ley que te pueda condenar. ¿Entienden ustedes? Bien, parece muy sencillo de entender y hacer. Ahora en Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Aquí podemos ver que el Espíritu al que se refiere antes es el que estaba en Jesús nuestro Señor, y Él es el que nos dio el creer, el aceptar y obedecer sus mandamientos, sus preceptos. Por eso es que somos justificados por la fe de Cristo en nosotros.
la confianza de Él en mí me justifica delante de la ley, porque Él cumplió la ley por mí. Yo creo eso. Si usted también lo cree, Él lo justifica también a usted. ¿Ve? Eso le dice a usted esto otro. Leemos Gálatas 3:11 y dice ahí, palabra de Dios, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Tan claro como el agua. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versos del 1 al 11, y dice ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe voy a tratar de ir explicando esto, porque dice ahí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Esto es, por la fe es que podemos entender cómo fue hecho el universo, por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve, o sea, lo que podemos ver, fue hecho de lo que no se veía. Por la fe es que entendemos eso. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto, llevado a otro lugar para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de Dios de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe Dios, que hay Dios, y que es premiador de los que le buscan. Allí dice galardonador, es lo mismo, es un premio, un galardón es un premio, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían ni se podían predecir, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo, porque el mundo no creyó, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ve? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea, Dios le restauró para que pudiera concebir siendo ya anciano, y dio a luz aún fuera de tiempo, de tiempo de la edad para dar a luz, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios se los prometió un año antes. Como podemos ver, aquí dice que la fe es una certeza, una seguridad de lo que se espera, es estar convencidos de que aunque no vemos lo que ha de ser, y que por ese tipo de fe, no imaginación sino fe, se dio buen testimonio. Se dijo bien de los antiguos que tuvieron esa fe. Es por esa seguridad, fe, que podemos entender que por palabra segura de Dios se hizo el universo que ahora vemos, donde no había nada, ni se veía nada, porque Él lo habló y hubo acciones para que se hiciera. De tal manera que lo que hoy vemos se hizo de cosas que no se veían. También dice que por estar convencidos de agradar a Dios, fe, Abel ofreció a Dios mucho mejor sacrificio que Caín, por lo cual Dios justificó a Abel, testificando Dios mismo de su ofrenda de fe, y muerto aún Abel, habla por su ofrenda a Dios. Por la confianza en Dios, fe, Enoc fue llevado para que no muriera,
y no fue encontrado, porque Dios se lo llevó. Y antes que se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero esté seguro y convencido, tenga fe de que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió de las cosas que iba a hacer, y aunque no se miraban por dónde, ni había señales, con temor se puso a construir el arca para salvar a los suyos. Y por esa fe el mundo fue condenado porque no le creyeron. Pero él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, confianza en Dios. Por haber confiado y haberse convencido de que era Dios quien hablaba. Fe. Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció por la fe, porque él no veía a Dios, sino que fue la fe, convencido de que Dios era el que le hablaba, para salir a una tierra que Dios le daba como herencia, y no la conocía y ni sabía dónde estaba, así que no sabía ni a dónde iría, pero así por fe habitó como extranjero en ella, sin saber que era su tierra, y habitando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba encontrar la ciudad eterna que Dios construyó. Y por fe también Sara, que no podía tener hijos, Dios restauró su vientre para que pudiera tener hijos aún siendo ya muy grande de edad, porque creyó que el que le prometió es fiel para cumplir la promesa. Suficientes testimonios de lo que es fe. Hay aún muchos más, pero solo puse unos pocos, porque todo el capítulo 11 habla de ello. Bien, ese es el principio de los fundamentos de una salida anunciada. Y este fundamento se asienta sobre amor, del nuestro a Dios, pues no se puede tener confianza en quien no se ama, ni se conoce. Por eso lo primero es creer y confiar en Él. No es solo simpatizar con Él. Para poder confiar, oír y entender y hacer con fe. Podemos obedecer lo que nos mande. Con fe podemos obedecer lo que nos mande. Ahí está el sentir que esa persona confía en que nosotros, que llegaremos a amarle. O sea, ahí está el sentir de esa persona que confía en que nosotros, o sea, de Dios, que confía en que nosotros llegaremos a amarle y por eso nos habla, para que le conozcamos mejor y confiemos en Él. Esta fe es, pues, el fundamento de todo lo demás. Ahora vamos a ver los demás fundamentos de esta salida anunciada. Leemos 2 de Pedro capítulo 1 versos del 4 al 8. Habla de la fe y dice, palabra del Señor, por medio de las cuales, la fe, por medio de las cuales nos dio o nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, o sea, salido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de los malos deseos, concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia, todo el empeño por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí dice que para llegar a ser divinos como nuestro Señor Jesús, requerimos de estas cosas, porque es la grandísima promesa de Dios. Cuando logremos huir de la corrupción del mundo a causa de los malos deseos, así que dice, así que ustedes también pongan todo su empeño, sus ganas, su esfuerzo, su capacidad, para que puedan agregar a su fe virtud. Bien, pues esto es el segundo fundamento mencionado, así que necesitamos estar ciertos. ¿Qué cosa es virtud? Yo creo que es importante saber de cierto para no imaginar qué es virtud,
o que virtud es algo que no es. Hay gente que piensa que virtud es como buena gente, como una persona simpática u otra cosa, menos lo que de verdad es virtud. Y necesitamos saber de cierto qué es. Bien, virtud es la capacidad de acumular valores morales y valiosas costumbres, sanas costumbres. Por ejemplo, el vestir decorosamente, el ser amable, considerado, ayudador, hacedor de buenas acciones, no interesadas, calmados, sensatos, apacibles, de buenos modales, todo esto y otras cosas, y como es de hombres y mujeres buenos, ellas tendrán valores morales valiosos, costumbres sanas en vestir, ser amables, consideradas, ayudadoras, sensatas y todo lo demás también. Pues a la fe hay que vestirla con esas cosas, con esas virtudes, porque ¿cómo será obedecer de mala gana una recomendación de Dios? ¿Será eso fe? De ninguna manera, pues fe sin conciencia del bien no es fe. Digamos entonces que no soy amable y que una anciana va con dificultad cargando algo pesado. ¿Acaso, si la imaginación me dice que si la ayudo soy salvo, ¿seré salvo por eso? Definitivamente no. Primero, ayudar es una virtud que Dios nos da y nos pide que ayudemos sin interés de recibir nada a cambio. Amén. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 6, verso 3. Dice, pero cuando tú hagas obra de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿Ve? Por lo cual la virtud no tiene mezquinidad o mezquindad. Son dones del Espíritu como la fe. Así que el cristiano debe tener una fe virtuosa, ser amable, animador, dador, como dice Pablo, hospedador, capaz de buenas obras, animoso, hombre o mujer, que haga todo de corazón, no fingiendo nada. Y bueno, ya que sabemos qué es la virtud, vamos al paso siguiente o al sello siguiente. Ya verán luego por qué digo sello o firma siguiente. Ahora nos dice, y a la virtud, conocimiento, o sea, agregar conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de cuál sea la voluntad de Dios, qué desea o cómo desea Dios que seamos y qué desea que hagamos. No solo conocimiento de la verdad, pues este conocimiento es el que nos da el fundamento primero, la fe. Pero ahora es conocimiento, no de lo que quiso Dios en tiempos de Noé, o en tiempos de Abraham, o en tiempos de Daniel, o de Malaquías. No, esos tiempos no. Ve, ni de tiempos antiguos, aunque debemos conocerlos, porque se escribió para que supiéramos la semejanza de lo que ocurre hoy. Así que debemos tener conocimiento de qué hace Dios hoy, pero no olvidar lo que hizo ayer. Saber lo que Dios hizo ayer nos ayuda, claro, pero Él no nos hizo nacer en ese tiempo, sino en este. Y este es el tiempo en que debemos saber qué hacer, qué hace Dios hoy. Y usted dirá, ¿y cómo saber lo que Dios hace hoy? Es sencillo. Dios lo manda a decir por algún hombre escogido, por Él, para eso. Él escoge un hombre para mandarle a decir eso. O lo dejó escrito por varios apóstoles y profetas. En todo camino hay señales para llegar a donde queremos llegar. En todo, usted busque cualquier camino y hay señales. Así Dios dejó y pone aún señales en este camino para llegar a este tiempo y saber en qué tiempo estamos y podamos llegar a esa salida anunciada. ¿Qué tiempo es hoy? ¿Qué parte nos toca vivir y qué es lo que Dios espera de nosotros hoy? Como usted puede entender, hoy las religiones no saben en qué tiempo están, solo especulan que es el tiempo del fin, por las señales que ven que están pasando y atemorizan a la gente.
con sus predicciones falsas. ¿Es bueno atemorizar a las personas o es mejor decir la verdad? Hablemos con sabiduría y sensatez, pues dicen, atemorizar a las personas las traerá a Dios. Mienten, la verdad los hace libres y ellos quieren esclavos de esa religión. Por eso los amedrentan con predicaciones falsas o predicciones falsas. Jesús nuestro Señor dice, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Ve, no la mentira o el miedo o la religión, sino mi Padre. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Ve, lea Juan capítulo 14 del 5 al 6. Dice, le dijo Tomás al Señor Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ve, nadie puede ir a Dios por miedo. Dios no lo recibe. Van a las religiones por miedo, ahí sí lo recibe. A Dios no va nadie por miedo, sino por amor a Jesús nuestro Señor. Y si el Padre, que es amor divino, no lo lleva a usted delante de Él, usted ni siquiera puede llamarlo Señor, porque usted no hará lo que Él dice. Leamos Lucas capítulo 6, verso 46, y dice, palabra del Señor, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Ve? Te estoy mostrando escritura tras escritura. Cada cosa que digo, no estoy imaginando nada. Esto es conocimiento y revelación actual, conocimiento de hoy. Es el alimento de Dios para sus hijos hoy, fresco, limpio, verdadero. ¿Lo cree usted? Pues si dijo amén, usted está creyendo a Dios. No es lo que se me ocurre a mí, es Él dándole a usted el conocimiento para este tiempo. ¿Ve? Poniendo sobre la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Ahora, dominio propio es otra cosa. Dominio propio es prestancia, es templanza. Prestancia es no aflojar, es resistencia, es templanza, ser templados, ser firmes, de espíritu y de carácter. Es constancia, es disciplina para enfrentar los errores propios y las debilidades sin fluctuar, sin moverse de donde va caminando. Es caminar derechos, ser sinceros con nosotros mismos, ser claros en lo que deseamos alcanzar y avanzar con paso seguro, con paso firme. Es ser firmes con nuestras propias fallas y dominarlas y luchar cada día contra ellas o con ellas. Todas esas cosas es el dominio propio. Están escritas y recomendadas por los profetas y apóstoles en las Escrituras. Así que no piense que estoy inventando nada. Así que dice enseguida, y al dominio propio poner paciencia. La paciencia no es difícil de explicar, pues sabemos bastante de ella, o por lo menos lo básico. Agregar al dominio propio paciencia es elemental, porque no se logra el dominio propio de la noche a la mañana. Así que hay que ser pacientes y luchar cada día para adquirir la paciencia, para adquirir el dominio propio. Entonces adquiere la paciencia. La paciencia es una de las mejores cosas que uno puede adquirir. La sabiduría requiere paciencia. Y la sabiduría viene con el conocimiento y el temor de ofender a Dios. Por tanto, se requiere paciencia para tener esa sabiduría, o la necesaria para caminar bien en la vida. La paciencia produce tolerancia para con los demás. Una persona tolerante como nuestro Señor debe ser muy paciente con los que lo ofenden y no lo saben, o que ofenden sin intención, y aún con los que lo hacen intencionalmente. La paciencia hace del hombre o mujer un buen padre, madre, hijo, hermano. Un buen creyente debe ser paciente, porque Dios nos marca tiempos en todo, y todo tiene un tiempo. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de dar y tiempo de recibir, tiempo para todo. El hombre paciente no es el atolondrado o socarrón
que hace las cosas a medias o deja sin hacer algo por flojera. Eso no es paciencia. La paciencia permite hacer bien las cosas y siempre las completa. No importa cuánto se tarde, siempre las termina. Así que el hombre o mujer paciente caminará en el camino de la fe. No importa cuán largo es, irá de paso en paso hasta completar el camino. De ahí la importancia de la paciencia. Bien, luego a la paciencia se agrega piedad. La piedad nace de la conciencia cierta, o de ser conscientes de las necesidades propias, no de las que otros nos contaron. O sea, que alguien nos contó una tragedia y nosotros agarramos de ahí y decimos, no, es que fulano dijo, no, eso no funciona. Uno no siente piedad por eso. Uno siente piedad si ha sufrido en carne propia. Usted no regala una cobija a nadie si no ha tenido frío en su vida. O lo hace solo para que diga, mira qué buena persona. Allí está pagado ya su gesto de bondad, fingida, porque es bondad fingida. Porque lo que desea, el objetivo, el objetivo que desea lo obtuvo, y era que dijeran de usted que es buena persona. Pero si usted sufrió frío duro alguna vez y caló bastante, eso se queda en su mente y corazón. Entonces de ahí nace el dar a alguien que está sufriendo como usted sufrió, una cobija, una chamarra o lo que sea, que le quite un poco el frío a esa persona. Y no lo hace para que digan qué buena persona es, lo hace porque se apiada de él o la que sufre. ¿Ve? Se apiada de la persona, sea hombre o mujer, que está sufriendo frío. ¿Entiende? Si tuvo hambre, hace lo mismo con el hambriento. Si tuvo sed, hace lo mismo con el que ve sediento. La misericordia nace, pues, de la conciencia propia de la vida misma de uno. Usted no ayuda por ser famoso, usted ayuda por conocimiento de que lo que esa persona o lo que la persona vive es muy duro de vivir. Y porque usted ya lo vivió, se compadece, se hermana con esa persona, así sea su enemigo. De ahí nace la misericordia. Si quiere saber qué es misericordia y no sacrificio, como está escrito, revise bien esto que he dicho y entenderá por qué nuestro Señor Jesús reclamaba a los religiosos eso. Eso lo puede leer en Lucas capítulo 10, verso del 30 al 37, y dice, es palabra de nuestro Señor Dios. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto. Sucedió que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Así también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta él, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que preguntaba dijo, o sea, el que le hizo la pregunta al Señor, le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, porque alguien le preguntó qué era misericordia. Así que le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve. Ahora en Mateo capítulo 9, verso del 11 al 13 dice, cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ve?
Ahí lo tiene, dicho por Él mismo, el mismo Señor. La misericordia es mejor que el sacrificio. Bien, y sobre la misericordia agregamos amor fraterno o fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Bueno, se dice con mucha facilidad que el amor fraternal es el amor de familia, y tiene razón, porque la palabra fraterno viene viene de filia, palabra que significa familia. Fraterno es hermanado, un fratello es un hermano en italiano, para que me entiendan. Pero ese no es el amor del cual habla Pedro Apóstol, porque del que él habla es de familia. Familia es de toda la familia humana y animal. Entonces el que ya es, o sea, el amor que ya es, antes de tener estas cosas, el que ya tenemos pues, es amor humano, finito, que se acaba, ya sea por una pelea o por fastidio o porque la persona muere. Es un amor carnal, egoísta, con el cual amamos a los que nos aman con más facilidad. Si de ese se trata de poner ahí, pues ya lo tendríamos antes que la fe, porque nacemos y amamos a mamá, pues nos cuida, nos consiente, nos alimenta y nos mantiene sanos o contentos. Aunque el amor de mamá es mucho mejor, porque es sin interés de nada, o el de papá, que se afana porque tengamos las más posibles comodidades. Bueno, si es que el papá se queda con nosotros, si es que nos ama, sin recibir nada a cambio. Y si recibimos algo del bebé, de nuestro hijo, el que nos sonríe con agradecimiento o nos coquetea o nos hace gracias, lo amamos, pues él nos ama también, hasta que crece un poco y comienzan las correcciones. Entonces su amor baja de nivel, nos ama menos. Y bueno, hay hijos que pierden todo amor por sus padres y padres que se lo merecen. También padres que dejan de amar a los hijos e hijos que se lo merecen. Pero estamos diciendo que ese amor es el que debemos poner, que ese amor no es el que debemos poner sobre la misericordia. No, de ese amor no estamos hablando. Es del amor nacido del corazón, bendecido con virtudes y misericordia. Este que no es un amor interesado, no es comercial, no intercambiable. El Señor Jesús dijo, si solo amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los incrédulos? Ciertamente los incrédulos aman también igual. Entonces, si hacemos eso, ¿no somos iguales a ellos? Vean Mateo capítulo 5, del 43 al 48, dice, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso está en la ley. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? O sea, los que recogen impuestos. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los incrédulos? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Como pueden darse cuenta, este es el amor del que Pedro habla, del amor a todos, de un amor extendido, aún a los que nos aborrecen, pues ellos son obra de Dios. Es el amor comprensivo, misericordioso, desinteresado, humilde, tierno, inocente de maldad. Sí es humano, pero permanece hasta que uno recibe la perfección. Y ese es el último sello y final del creyente perfecto. Pues si logramos amar de esa manera, ponerlo en lo que hemos recibido, en todo, entonces el paso siguiente se puede decir es automático. Dios lo pone. Eso no lo podemos poner nosotros. Eso es Dios quien lo pone. Esa es la justificación, porque este amor del que hemos hablado es el afectivo o afecto fraternal. Pero dice que a esto sigue amor. O sea, le pongamos amor. Le pongamos nosotros amor. Aceptemos el amor de Dios y amemos como Dios nos ama. Y es el amor de Dios. Y el amor de Dios es divino, eterno, real, inconmensurable,
perdonador de la más cruel ofensa. Es la expresión clara de Dios en el hombre. Es la señal de adopción como hijo de Dios. Está escrito en 1 de Juan capítulo 4 del 15 al 19. Dice, es palabra de Dios: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, o sea, en ese amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así seremos nosotros en ese mundo. Así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Aquí tiene la prueba, no dicha por mí, sino por el apóstol Juan, el cual sabía bien de lo que hablaba, como yo lo sé en este tiempo. Esta es la estatura de un creyente perfecto. Y déjeme decirle algunas cosas aquí, para terminar. Cuando uno va a viajar a otro país, requiere un pasaporte y debe tramitarlo. Le dicen, usted necesita traer una acta de nacimiento sellada por el gobierno. Una carta de que usted no es un delincuente con sello del gobierno. Una cartilla de vacunación con sello del gobierno. Una solicitud de su embajada con sello del gobierno. Y recibos originales donde vive en su ciudad también que tengan el sello de que son verdaderos. Y su cédula de votar, que demuestre que usted es mayor de edad también con sello del gobierno. Usted presenta todos los requisitos sellados. Luego quizás le pidan requisitos menores. Y cuando revisan los papeles, entonces le autorizan su pasaporte y usted puede viajar a ese país. Pero si uno solo de esos papeles es falso o no tiene el sello del gobierno, no cumple el requisito, digamos, no coincide su nombre o dirección o no está sellado correctamente, usted no recibe el pasaporte y no puede viajar. Todo esto es porque usted y yo queremos viajar a nuestro país de origen, a nuestra nación de origen. ¿Dónde me quedé? Permítame tantito. Acá está arriba. Dice, usted y yo queremos viajar a nuestro país o nación de origen, porque papá y mamá nos trajeron a esta tierra, a este país, pero no somos de aquí. Adquirimos una nacionalidad terrestre, pero no somos de aquí. No somos de este mundo, como tampoco nuestro Señor y Padre es de este mundo. Y Él nos ha prometido venir por nosotros para viajar a nuestro mundo, que es su mundo, a su reino, que será nuestro reino, porque Él nos prometió darnos el reino y que fuéramos reyes y sacerdotes para Él. Y como en lo natural hay requisitos, también en lo espiritual los hay. Necesitamos un pasaporte y lo que hablamos antes son los requisitos de Dios para que viajemos a su reino. Si alguna cosa de esto nos falta, quizás seremos salvos después de un juicio, pero nunca hijos del Rey, ni podremos ir a encontrarlo en el aire, cuando Él venga por su iglesia, que son sus hijos, pues Él viene por sus hijos, por los 2 profetas de Apocalipsis 11 y por los 144,000 judíos o israelitas que no se contaminaron con ninguna iglesia religiosa. Así que estamos en el tiempo de la preparación del viaje. Ya se nos dijo, el novio viene. Eso lo podemos leer en Mateo 25, del 1 al 12. Y dice ahí, palabra de nuestro Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, esto es, que tuvieron fe, pero esas cosas, tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes, tenían todos sus papeles. 5 insensatas, o sea, no eran tan sabias, no tomaron todos sus papeles. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Las insensatas fueron a la embajada, pero no llevaron los papeles. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes sí llevaban toda su papelería y todo lo que necesitaban. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, cuando menos lo esperaban, se dijo, al que no entre ya, pues se queda. ¿Ven? Se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron diciendo, no, para que no nos falte a nosotros y a ustedes también, vayan a donde venden y compren para ustedes mismas, o sea, compren su propio aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de verdad, no las conozco. De cierto, les digo que no las conozco, no sé quiénes son. Amén. Es la parábola de las 10 vírgenes, léala y verá que ahí hay un atalaya, que significa un profeta. Vino y dijo, el novio viene. Y sí, ya viene. Si la atalaya no se queda más allá, ya no se necesita, simplemente se va. ¿Ve? Ya se fue. Porque el novio ya viene. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Prepare sus requisitos para su pasaporte, no se duerma ni se quede cómodo o cómoda en su religión. El Señor no viene por una religión, viene por personas que quieran prepararse. Son personas, no grupos. Mire cómo nuestro Señor Jesús lo deja bien claro en otra parábola. Leemos Mateo capítulo 13, verso del 24 al 30 y dice, les refirió otra parábola diciendo, o sea, otra alegoría, diciendo, el reino de los cielos es parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Esto es hierba espinosa o hierba mala entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. O sea, también la cizaña hizo lo suyo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, ¿de dónde salió la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos y la arranquemos? O sea, la cizaña. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, al sacar la hierba mala, arranquen también con ella el trigo. Dejen los que crezcan juntos, lo uno y lo otro, hasta la siega. Y cuando llegue el tiempo de cosechar, yo diré a los cosechadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Amén. Solo el trigo va al granero. Solo personas irán al granero. Religiones, ninguna. Ellas son manojos de cizaña listos para la quema. Por eso nos dice el Señor, el que quiera, síganme. El que quiera es individual, no el montón. El que quiera, síganme. El que quiera. Si usted es uno que quiere, pues sígale en su espíritu y verdad. Si usted dice, pero hermano, ¿me tengo que salir de mi religión y de mi iglesia? Bueno, usted tiene la opción de ser de la verdadera iglesia, que son personas escogidas por Dios, no agregadas, no agregados y dirigidos por los hombres. Pero también se puede quedar y ser un diamante en el montón de piedras, pero brille como diamante, aunque usted sea el único o la única
Pero le advierto que si ellos ven el brillo de Cristo nuestro Señor en usted, a la primera que usted diga, eso yo no lo entiendo, o eso yo lo entiendo, o lo sé de otra manera, a la manera que lo revela Dios en la Biblia, eso es brillar. Pues, ¿qué cree? Usted será echado o echada fuera de esa religión. Y más, si usted no hace lo que dicen que haga, como ellos hacen, porque usted sabe que eso no está escrito, o Dios no lo aprueba, lo echarán de allí. Y no le garantizo que Dios lo reciba. Usted decide eso. Yo solo enseño la verdad y usted toma su decisión al respecto. Solo recuerden, usted, si logra los fundamentos para la salida anunciada, esos fundamentos lo harán actuar muy raro para ellos. Usted no podrá hacer más que lo que ellos hacen. Aunque usted ya tendrá una conciencia más elevada, recuerde que ya tendrá elementos, quizá no completos, pero tendrá los elementos para esa salida anunciada. Y la primera salida, antes de salir de la tierra, es salir de su casa, es salir de su religión. Ahora, si usted decide que se queda en su religión, por eso yo no le dejaré de enseñar, o yo no dejaré de enseñarle hasta que Dios me lo impida. Entonces, ya estará en usted. Entonces ya estará en usted.